Bien, prometo ser breve, porque aquí venimos a escuchar a Monseñor. Y mi misión es inducirles a que compren el libro, Huir de la herejía, y evidentemente el Catecismo Credo. El que no lo tenga lo tiene que tener en casa, esto es impepinable. Y bueno, este libro es un libro de combate, esto es evidente, ¿no? Ya solo el título pues, nos dice Huir de la herejía. Cuando pensamos en las herejías, que son en apariencia múltiples y diversas y complejas y dispersas, en realidad casi todas las herejías al final se resumen en dos grandes herejías. Una, la gnóstica, que es aquella herejía que acepta lo divino, acepta lo trascendente, pero niega que se pueda encarnar. Son aquel tipo de herejías maniqueas y de mil formas que hemos visto a lo largo de la historia. La negación, en el fondo, de la posibilidad de encarnación. Una segunda herejía, parece opuesta, pero en el fondo complementaria, es el famoso error judío, o la herejía de los ebionitas. Es todo lo contrario, es pensar que la redención viene por nuestros esfuerzos, por nuestras voluntades, que muchas veces esta redención se ha interpretado como desde lo social, desde lo político, y en el paso de la historia, en el orden secularizado, esta herejía la hemos visto encarnadas en formas de revolución, en el comunismo, etc. El resto de herejías, en el fondo, viene a ser combinaciones o dispersiones de estas dos grandes herejías. Entonces, para ayudarnos un poco pues, a molar la cabeza, lo que el libro nos presenta al principio, y es, digamos, fabulosamente práctico, es un compendio de las herejías con breves definiciones. Quien haya leído el libro El Catecismo de Credo ya verá, sabe que Monseñor Schneider va al grano, no le va a lo barroco y define y dice esto sí y esto no, para que lo tengamos bien claro. Pues al principio se encontrarán esto, toda una serie de herejías donde están ordenadas temporalmente, cronológicamente, lo cual va fantástico, porque tienes los primeros siglos, las herejías de finales del primer milenio, etcétera, etcétera. Y te llega al siglo XX, incluso al siglo XXI, lo cual es fantástico. No podemos menos que citar alguna de esas herejías, como el ranerismo, que yo nunca la había visto nombrada así, pero evidentemente es una herejía, la de Karl Rahner, aquel jesuita que... por cierto, inteligentísimo. Los grandes heresiarcas no han sido nada tontos, eran inteligentísimos y por eso han hecho tanto daño. Pues este Rahner, digamos, llegó a crear una confusión teológica tan profunda que al final era una especie de inmanentismo, de tal forma que si acudes a tu conciencia ya eres cristiano. Y de tal forma esos cristianos anónimos, que incluso los ateos ya son cristianos, ya tienen abierto el camino de la salvación, simplemente por haber hecho una introspección de sinceridad y autenticidad y autopercepción, que se dice ahora mismo, con lo cual es uno mismo que se está salvando. Hemos dicho que para los gnósticos, como no hay redención, porque el verbo no se encarna, no se puede encarnar, para los otros simplemente yo me salvo, yo opero con mi salvación. Y a partir de ahí el lector se encontrará, a modo de catecismo y extraído del propio Catecismo del Credo, toda una serie de ámbitos donde la herejía ha ido haciendo daño, donde ha intentado penetrar. Ya lo ha comentado Asís, hay, digamos, por partes, pues errores sobre la Trinidad, sobre la creación, sobre la encarnación, sobre la redención, sobre la autoridad de la Iglesia, sobre la gracia. Todo está conectado, evidentemente, pero uno ya lo encontrará como muy bien ordenado, pregunta, respuesta, insisto, respuestas muy sucintas, muy nucleares y muy aclaratorias. Sobre la libertad religiosa, que en el fondo toda la doctrina de la libertad religiosa es para negar la realeza de Cristo, la de los sacramentos, la moralidad y la liturgia, tan importante tener claras las ideas litúrgicas en estos tiempos de confusión que vivimos. Sorprenderá que seguirá un capítulo, un apartado, sobre María como, digamos, la que vence a todas las herejías. Esto está tomado, este título, de un tracto, de una antífona, de una festividad de la Virgen, que dice: alégrate, oh Virgen María, tú sola has destruido todas las herejías del mundo entero. Y
es como un gran canto a la esperanza, ¿no?, de nuestra madre, a nuestra madre, y por nuestra madre podemos derrotar todas las herejías, ¿no? Si uno conoce un poco la historia de la Iglesia y de los concilios, pues se ve muy claro en Éfeso, el concilio de Éfeso, donde, digamos, la tesis católica es que Cristo son dos personas y una sola naturaleza, el Verbo divino que se hace carne y toma, y es persona humana, persona divina. Y contra ellos, en este concilio, estaban los nestorianos que proponían lo contrario, una persona, dos naturalezas. Y de repente, los nestorianos en ese concilio estaban dispuestos y querían que se aceptara, no tenían ningún reparo, María, Madre de Cristo. Esto no tenían ningún reparo. Lo que no querían es que se nombrara o se proclamara María como Madre de Dios, como Madre de Dios. Y sabemos que ahí es proclamada como Madre de Dios, y a partir de ahí pues se extiende esta devoción por toda esa incipiente y primera cristiandad, y nos ha llegado en nuestra lengua, el catalán, cuántas veces Mare de Déu, viene de ahí, ¿no? Es la Madre de Dios. Así, proclamando las verdades sobre María, se acaba derrotando las herejías. El rosario contra esas herejías como los cátaros, los albigenses, todo ese conjunto de herejías que no dejaban de ser gnósticas, donde querían un mundo ideal y no querían participar de la naturaleza ni de la Iglesia, ni de la redención en la carne de Cristo. O el mismo rosario de la Virgen, pues derrota a la secta maometana, que se decía antes, a la herejía maometana en Lepanto. Por tanto, donde esté María, las herejías salen corriendo, se espantan, se desaparecen, se difuminan. El propio San Francisco de Sales, cuando predicando, porque se había ido arraigando en algunas comarcas de Francia el protestantismo, en su forma calvinista, hugonota, pues cuando ya después de largos trabajos de prédica y de ir expurgando todas esas herejías protestantes, pues en una iglesia mandó pues inscribir en el ábside esta antífona que hemos dicho, Alégrate, oh María, porque gracias a ella se ha derrotado a todas las herejías. Bien, ¿y qué más se va a encontrar uno leyendo el libro? Pues unos apéndices de una serie de encíclicas y documentos pontificios que son esenciales para la formación de cualquier cristiano. No hace falta que tenga título universitario, no. Todo cristiano, todo católico tiene que tener como mínimo unas cuantas encíclicas en la cabeza, leídas, pensadas, estudiadas, meditadas. Y en este caso pues está el Sílabus de Pío IX, que es aquel conjunto de errores modernos que denuncia el Papa y que, digamos, concluye una encíclica sobre también los errores modernos, que es la famosa Quanta Cura, ¿no?, que es una de las encíclicas que hay que leer en la vida. Y en este listado de errores, el último, son 80 errores, el último, bueno, es famoso, tiene que ser famoso, porque dice, y causó grandísimo escándalo en aquella época, no solo el Sílabus en general, sino este punto en particular, porque el Papa dice que se condena decir esto, queda condenado decir que el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo o con la moderna civilización. Decir esto está condenado. El católico, y mucho menos el romano pontífice, puede reconciliarse con el mundo, reconciliarse con ese liberalismo que estaba tan de moda en el siglo XIX, y con la moderna civilización. Este compendio, pues hay que casi tenerlo siempre en la cabeza, y le acompaña Lamentabili, que también es otro compendio de San Pío X, sobre, muy puntos, muy concreto, muy específico, los errores del modernismo. Y a su vez, todo esto se complementa con la encíclica Pascendi. La encíclica Pascendi es, y repito, una encíclica para tener aquí en la cabeza, donde San Pío X condena el modernismo, y es una encíclica muy completa, muy profunda, muy seria, y llega a definir el modernismo como la síntesis de todas las herejías. Todas las herejías, que aquí al principio del libro se va haciendo un repaso cronológico, pues que parecen, insisto, muy dispersas, muy diversas, parece que son locuras de los tiempos. No, son errores esenciales, pero que este error queda compendiado en el modernismo, que
el propio Papa, San Pío X, estaba asustadísimo por el futuro de la Iglesia, viendo cómo el modernismo se había infiltrado en los seminarios, en las facultades de teología, en los sacerdotes, en las órdenes religiosas, y por eso, hoy nos sorprenderá este dato, pero el Papa San Pío X manda que todo aquel seminarista que se vaya a ordenar sacerdote en todo el orbe tiene que hacer un juramento antimodernista, ¿no? Un juramento que tras el concilio luego se retiró, pero era para que como mínimo un sacerdote pudiera enfrentar su conciencia a ese juramento que había hecho, no participar de los errores modernistas. Todos nosotros nos duele la Iglesia porque la Iglesia es madre y maestra, es nuestra madre, vivimos de la Iglesia, vivimos de la gracia que nos llega a través de los sacramentos, y nos duele, evidentemente, la situación actual de la Iglesia. Pero que nadie piense que esto ha venido sobrevenido en las últimas 2 décadas. Y, ¡ay, qué mal estamos ahora! No. Esto San Pío X ya tenía muy claro que esta síntesis de herejías, esta síntesis de todas las herejías, tenía que ser combatida. Y si no se hacía, pues llegaría lo que llegaría, que es lo que nos ha llegado. Pues yo creo que este libro pues, está en esta sintonía de este espíritu de San Pío X, y espero que su lectura, su meditación y evidentemente escuchar en el fondo a Monseñor Schneider a través del libro pues nos ayude a huir y combatir la herejía. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra Monseñor Schneider, todos ustedes le conocen, es en la actualidad obispo auxiliar de Astana, capital de Kazajistán, y es una de las voces episcopales más claras y firmes en la defensa de la verdadera fe, que es la única que existe y la única que deberían defender los obispos, y por eso le cedo la palabra, yo creo, con un fuerte y merecido aplauso por todo su labor. Quiero saludar a todos presentes aquí y agradezco también especialmente Luz de Trento por la publicación de este libro, Huir de la herejía, y la organización de esta presentación. Y también agradezco mucho al querido señor profesor Javier por su ponencia y sus palabras muy claras. Quiero hablar hoy sobre el significado y los efectos de la herejía y la necesidad de proteger a los fieles. En nuestros tiempos, la Iglesia experimenta una de las mayores epidemias espirituales, es decir, una confusión y desorientación doctrinal casi universal, que constituye un grave peligro contagioso para la salud espiritual y la salvación eterna de muchas almas. Al mismo tiempo, es preciso reconocer un letargo generalizado en el ejercicio del magisterio de la Iglesia, en los diferentes niveles de la jerarquía eclesiástica. Nuestro tiempo se caracteriza por una profunda necesidad espiritual de los fieles católicos de todo el mundo, por la reafirmación de aquellas verdades ofuscadas, socavadas y negadas por algunos de los errores más peligrosos de nuestro tiempo. Esta situación exige urgentemente una solución concreta. Los obispos deben tener presentes las siguientes palabras atemporales del Papa San Gregorio Magno, que hoy, en la fiesta de él, en el calendario de la misal tradicional, San Gregorio Magno, él habló, cito:
hablando de los obispos. Que nuestra lengua de obispos no sea negligente para exhortar, y que habiendo asumido el oficio de obispos, nuestro silencio no sea motivo de condenación ante el tribunal de juez justo. El pueblo, confiado a nuestro cuidado, abandona a Dios, y nosotros, obispos, guardamos silencio. Viven en pecado los hombres, y nosotros, obispos, no extendemos la mano para corregirlos. Palabras de San Gregorio Magno. En nuestros días atravesamos una crisis en la Iglesia en la que cualquier persona intelectualmente honesta puede observar que existe una anarquía doctrinal, anarquía moral, anarquía litúrgica, casi total. Una situación que se puede describir como un reservatorio de herejías, contradicciones, sofismas, acrobacias mentales. Reina un relativismo despiadado, el modernismo filosófico y teológico que el Papa Pío X condenó hace más de 100 años, se ha materializado en todas sus devastadoras consecuencias en la vida de la Iglesia actual. Es más que incluso altas autoridades eclesiásticas promueven este modernismo mediante diversas declaraciones y actos oficiales. ¿Por qué Dios a veces permite que la herejía florezca en la Iglesia? San Pablo escribió así esta situación: es necesario que haya herejías para que también los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. San Agustín afirma que Dios es tan bueno que no permitiría el mal en modo alguno, a menos que fuera lo suficientemente poderoso Dios como para extraer algún bien de cada mal. A través de las herejías también se manifiestan los cristianos buenos y firmes, y su fe se destaca aún más. Santo Tomás de Aquino dice que, cito, el hereje es aquel que desprecia la disciplina de la fe transmitida por Dios y sigue obstinadamente su propio error. La obstinación con la que alguien desdeña el juicio de la Iglesia en asuntos relacionados con la fe, directa o indirectamente convierte a una persona en hereje. Sin San Tomás. San Agustín explicó además, mientras que la ardiente inquietud de los herejes suscita preguntas sobre muchos artículos de la fe, la necesidad de defenderlos nos obliga a investigarlos con mayor precisión, a comprenderlos con mayor claridad y a proclamarlos con mayor fervor. Y la cuestión planteada por un adversario se convierte en ocasión de instrucción. Los malvados existen en la Iglesia, dice San Agustín, ya sea para que los fieles se ejerciten en la paciencia o progresen en sabiduría. ¿Cuáles son las principales herejías hoy en día? ¿Cuál es la herejía fundamental de nuestro tiempo?
La herejía fundamental de nuestro tiempo es el relativismo con sus características hegelianas. Esto significa que no puede haber una verdad que sea objetivamente verdadera siempre y en todas partes. La verdad la construye en última instancia el hombre y a través del desarrollo histórico, dicen esta herejía del relativismo. Él dice, este relativismo, que la verdad evoluciona continuamente, por lo que puede coexistir con su opuesto, y la contradicción eventualmente se convierte en una nueva síntesis. En última instancia, tal actitud mental es una rebelión contra la realidad y contra Dios creador, quien es la verdad. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la herejía en la Iglesia? La herejía es como un veneno anestético que en pequeñas dosis ofusca la luz sobrenatural de la fe, debilita considerablemente la fuerza moral para resistir al pecado y a los vicios, aumenta el egocentrismo y la arrogancia espiritual, es decir, destruye la verdadera humildad y santidad. Se puede combatir la herejía implícita e indirectamente mostrando la belleza de la verdad, ya que la belleza es atractiva en sí misma. Sin embargo, debido a la fragilidad de la naturaleza humana inclinada al mal y a la incesante influencia del diablo, el mentiroso y padre de la mentira, así como de sus aliados humanos, también se debe combatir la herejía explícita y directamente. Una de las principales tareas de la Iglesia consiste, por tanto, en proteger a los hombres del veneno de la herejía, ya que tiene un efecto devastador como el de una epidemia. Luchar contra la herejía es un acto verdaderamente noble y altruista, expresión de auténtico amor al prójimo. Cuando los papas y obispos son negligentes e indiferentes en lucha contra las herejías, se asemejan a un médico indiferente e inactivo ante una epidemia desenfrenada. En la mayoría de los casos, la corrupción moral, es decir, una vida impura, oculta o pública, fue la causa que llevó a los clérigos heréticos a la corrupción intelectual, pues vieron en las nuevas teorías heréticas una justificación de su infidelidad a su promesa de celibato o al voto solemne de castidad. En la Iglesia antigua, la herejía se consideraba una violación de la virginidad de la Iglesia. San Egesipo, autor cristiano del siglo II ya, afirmó que hasta la llegada de la herejía, la Iglesia permaneció pura como una virgen intacta. Y San Vicente de Leriz, del siglo V, afirmó que una vez admitida la corrupción intelectual, que es la herejía, que es una corrupción intelectual, donde antes había un santuario de verdad casta e inmaculada, de ahora en adelante
A través de la herejía habrá un burdel de errores impíos y viles. San Vicente de Leriz. Qué esclarecedoras y oportunas son estas palabras, y además actuales. Tenemos algunas figuras ejemplares en la historia de la Iglesia que lucharon con éxito contra la herejía. El primer luchador inquebrantable contra la herejía fue nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: quien violar uno de estos mandamientos, aún los mínimos, y enseñaré así a los hombres, él será llamado el mínimo en el reino de los cielos. San Pablo fue una figura ejemplar en la lucha contra la herejía, cuando decía a Tito, después de la primera y la segunda amonestación, evita un hereje, sabiendo que el que está pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Y escribiendo al mismo discípulo, diciendo: repréndelos los herejes duramente, San Pablo, para que sean sanos en la fe. Carta a Tito 1:13. Es San Juan, el apóstolo, el discípulo del amor, fue implacable contra la herejía, cuando él, por ejemplo, escribió: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina nuestra, no lo recibáis en casa, ni le digáis saludos, porque quien los saluda participa de sus malas obras. Y los discípulos de este San Apóstolo, San Juan, el San Policarpo y San Ireneo, heredaron de San Juan la intrépida resistencia contra la herejía. San Policarpo no toleraba en absoluto a los herejes. En una ocasión, el San Policarpo se encontró con aquel tiempo famoso hereje Marción en Roma. Y Marción preguntó a Policarpo: ¿usted sabe quién soy? San Policarpo respondió: sí, sé que eres el primogénito de Satanás. Cuando el profesor Dietrich von Hildebrand era un grande profesor católico del siglo XX, se reunió con Pablo VI en el verano de 1965, antes del fin del concilio. Incluso le rogó a Pablo VI que dictara el anátema caritativo para condenar los errores y las herejías. Pero Pablo VI pensó que era un poco duro y decidió no hacerlo. Sin embargo, el único camino a seguir sería, decía el profesor Dietrich von Hildebrand, él se llamaba anátema caritativo, anátema de amor, de caridad, contra los errores y las herejías, señalando la raíz del problema hace décadas, diciendo que la valoración de la unidad sobre la verdad juega un papel central en la crisis de la Iglesia de nuestro tiempo. Porque la Iglesia de Cristo, la Santa Iglesia Católica, se basa en este principio fundamental: la primacía absoluta de la verdad divina, que es la primacía misma de Dios. Yo intenté responder a esta urgente necesidad a través de mi libro Huir de la herejía. El profesor Dietrich von Hildebrand dijo
El anatema excluye de la comunión de la iglesia a quien profesa herejías si no se retracta de sus errores. Pero precisamente por esta razón es un acto de la mayor caridad hacia todos los fieles, comparable a evitar que una enfermedad peligrosa infecte a innumerables personas. Al aislar al portador de la infección, protegemos la salud física de los demás. Mediante el anatema, protegemos la salud espiritual. Y más aún, la ruptura de la comunión con el hereje no implica en absoluto que cese nuestra obligación de caridad hacia él. No, la Iglesia también ora, reza por los herejes. El verdadero católico que conoce personalmente a un hereje ora fervientemente por él y nunca dejará de brindarle toda clase de ayuda. San Juan, el gran apóstol de la caridad, dijo: si alguno dice amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pero también dijo: si alguno viene a vosotros y no trae vuestra doctrina, no lo recibáis en casa. Desde los apóstoles en adelante, quienes pronunciaron el anatema contra la herejía, como lo hizo San Pablo en Gálatas 1:8, usó la palabra anatema, San Pablo. Comenzando con el primer concilio ecuménico de Nicea en 325, hasta el famoso discurso de apertura del Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962, cuando Papa Juan XXIII hizo esa increíble afirmación, increíble, que en nuestro tiempo moderno la Iglesia no debe condenar más los errores, porque la humanidad ha llegado a un tal estado que ella por sí sola condenará los errores. Increíble afirmación de Papa Juan XXIII. Y yo digo, increíble que nuestro tiempo hoy, que repito, ha llegado a un estado tan alto que por sí sola nuestro tiempo condenará los errores. Vivía en la luna. Ante tal afirmación puede quedar esta explicación. O bien Juan 23 vivió en un mundo irreal, o bien se dejó llevar implícitamente por la teoría del pelagianismo, que afirmaba que el hombre no está corrompido por el pecado original. Si la humanidad por sí misma condena errores, es casi increíble. El hecho, pero, que el magisterio de la Iglesia se opuso a las herejías en todas sus formas, siempre con sentencias de anátema formuladas con claridad cristalina. Claridad cristalina. La condena de la herejía es un acto de caridad, un acto destinado al bien de otro, por amor a Dios. La salud del alma es más excelente que la salud del cuerpo. Por lo tanto, el anátema es un acto de caridad por innumerables almas de una fuente contagiosa de condenación eterna. De la misma manera que la cuarentena puede salvar a innumerables personas de una enfermedad mortal que amenaza la salvación eterna de innumerables fieles
en el mundo espiritual. Debería ser. La razón por la que la iglesia de la época moderna hasta el Papa Juan XXIII, con esta afirmación completamente increíble, hasta esta data, la iglesia de los apóstoles continuamente se opuso al liberalismo, tanto como al protestantismo. Eso se debió a que el modernismo y el protestantismo son esencialmente el mismo error, es decir, un derrocamiento de la fe católica y de Cristo Rey, y la exaltación de la conciencia individual, incluso por encima de la realidad misma, como lo vemos, por ejemplo, de forma más evidente en la llamada ideología de género o ideología del LGBT. No puede haber mayor peligro que el veneno contagioso de la herejía. En la época moderna, la Iglesia Católica estuvo bajo una presión casi constante para adaptarse a las revoluciones protestante y liberal. Llamada medicina de la misericordia, esta afirmación inventó Juan XXIII. Medicina de misericordia en vez de condenar error. Y la enfermedad del pecado original. Entonces, tanto el Papa Juan XXIII como la mayoría de sus sucesores creían que debido a la creciente secularización, la caridad del anátema ya no era eficaz para convertir a los enemigos y proteger a los fieles. En cambio, la Iglesia debía abstenerse de esta caridad e intentar presentar la verdad de la fe sin condenas. No solo esto, sino que la humanidad incluso había logrado, a pesar de su rechazo a la fe, cierto progreso en sí mismo, como afirmó asombrosamente Juan XXIII. Mas ¿cómo se puede hablar de un progreso cuando tiene un rechazo de la fe? No puede tener un progreso de la humanidad cuando tiene una apostasía de la fe. Sin embargo, esta confianza se fusionó con demasiada facilidad con el escurrecimiento del pecado original, lo que condujo a un énfasis excesivo en el naturalismo, una especie de neopelagianismo. La caridad del anátema, por otro lado, se había basado en un fuerte énfasis en que el hombre, en efecto, estaba bajo el peso del pecado original. Su voluntad estaba debilitada, su intelecto oscurecido, era propenso al mal, propenso al error. La afirmación central del modernismo era que la humanidad no estaba afligida por el pecado original. La enfermedad infecciosa de la herejía era simplemente un virus que agravaba la condición existente del pecado original, la enfermedad con la que todo hombre nace. El optimismo y la ingenuidad del Papa Juan XXIII y del Concilio Vaticano II respecto a una nueva época del hombre donde no necesitaría la caridad del anátema, parecía implicar que el hombre había cambiado su estado natural de enfermedad, inclinación al mal,
por una condición más saludable. Profesor Dietrich von Hildebrand expuso esta insensatez al proclamar que solo Cristo ha cambiado la historia esencialmente y que términos como hombre del siglo XX, un hombre moderno, son términos ambiguos. ¿Por qué? No existe tal universal hombre moderno. Solo hay tendencias intelectuales y culturales con un predominio transitorio. La idea del hombre moderno como norma a la que todos deberíamos conformarnos es engañosa y carente de sentido. ¿Por qué? Incluso si se entiende solo como portador de una mentalidad temporalmente predominante, el hombre moderno nunca puede ser una norma para nosotros. No existe una época cerrada y homogénea en la historia. No existe un hombre moderno, decía el profesor von Hildebrand. El hombre siempre permanece igual en su estructura esencial, en su destino, siempre el mismo, en sus potencialidades, siempre el mismo, en sus deseos, siempre el mismo, en sus peligros morales, intelectuales, siempre el mismo. Y esto es cierto, a pesar de todos los cambios externos que ocurren en las condiciones externas de su vida. Solo hay y ha habido un cambio histórico esencial en la situación metafísica y moral del hombre, y es decir, la encarnación de Dios, la llegada de Cristo, la salvación de la humanidad, la gracia sobrenatural. Esto es único cambio histórico esencial. Así habló Dietrich von Hildebrand. Así como el sílabus de Papa Pío IX, que ya mencionó el profesor Javier, en 1864, había continuado la caridad de las condenas, la medicina de la misericordia, así llamada, del Papa Juan XXIII y del Concilio Vaticano II, actuó en contra de ella, buscando no la caridad de la condena, sino la irreal misericordia de la reconciliación. Si el hombre había cambiado drásticamente, como decían y insinuaban el Papa Juan XXIII y Vaticano II, era necesario un nuevo enfoque. En lugar de condena, reconciliación. Aún así, se esperaba que, dado que el hombre había ignorado la condena, dicha reconciliación traería una nueva primavera de fe y con una nueva conversión para el hombre moderno. Así pensaba Juan XXIII y Concilio Vaticano II. Una nueva primavera del hombre moderno. El enfoque, sin duda, no logró esta renovación prevista ante los ojos de todos. No llegó la primavera de la Iglesia. Fue una primavera que nunca llegó. ¿Por qué el Vaticano II no trajo una primavera de la Iglesia? Porque la enfermedad fue mal diagnosticada por Juan XXIII. Y el partido dominante en el Concilio Vaticano II, quienes se negaron a escuchar los gritos de hombres más sabios que advertían sobre la enfermedad del pecado original,
y la enfermedad infecciosa de la herejía en aquel tiempo ya. Gracias a Dios que tras tan solo unas pocas generaciones, después del concilio, esta falsa medicina de la misericordia ya no convence a los jóvenes de hoy, quienes recurren cada vez más a la fe y la liturgia tradicionales. Sin embargo, hay tantos clérigos de alto rango en nuestros días que no pertenecen a la generación joven. Ellos, al promover ambigüedades, herejías, sin sonrojarse, son espiritualmente viejos, son de algún modo los saduceos de nuestros días. Algunos de ellos incluso con títulos de hieropas de obispo y cardenal. Y por increíble que parezca, siguen esperando la primavera conciliar que nunca llegó. Y aunque el edificio de la iglesia está en llamas, estos clérigos altos siguen diciendo, todo está muy bien. Como en la comedia francesa, tout va très bien, Madame la Marquise. Para permanecer siempre fiel a toda la fe católica, propagarla y defenderla, un católico siempre será blanco de ataques. San John Henry Newman, el más reciente doctor de la Iglesia, dijo, cito, no sabemos qué nos espera antes de conquistar lo nuestro, nuestra finalidad. Estamos comprometidos en una gran y gozosa obra. Pero la furia de los enemigos es proporcional a la gracia de Dios. La furia de nuestros enemigos es proporcional a la ayuda de Dios, a la gracia de Dios también. Dice San John Henry Newman. Continúa diciendo, nosotros han recibido como el león, nuestros enemigos nos saludan como el león saluda a su presa, a veces. Quizás se familiaricen con nuestra apariencia, nuestros enemigos, pero quizás se irriten aún más contra nosotros. No es el designio de Dios que grandes bendiciones desciendan sin el sacrificio previo de grandes sufrimientos y luchas. Si la verdad ha de difundirse ampliamente entre este pueblo, ¿cómo podemos soñar? ¿Cómo podemos esperar que pruebas y tribulaciones no acompañen su difusión de la verdad? Así decía John Henry Newman. Quiero concluir con estas palabras. Oh fe católica, qué sólida, qué fuerte eres, qué profundamente arraigada, qué firmemente cimentada sobre una roca sólida. El cielo y la tierra pasarán, pero tú, oh fe católica, nunca podrás pasar. Muchas gracias.